Damos la bienvenida a este foro al doctor Humberto Hernández Sánchez. Es doctor en Ciencias en Alimentos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos sus colaboraciones académicas en la línea de investigación sobre biotecnología y nanotecnología en alimentos. Recibimos sus propuestas sobre desarrollo biotecnológico en la producción de alimentos. Gracias, buenos días. ¿Sí se oye? Bueno, pues vamos a hablar un poco de desarrollo biotecnológico en la producción de alimentos. Esto es en forma genérica, esto abarca muchas facetas, tanto la tradicional como la que se llama moderna, y pues vamos a hablar un poco de lo que hay en investigación en esto en el mundo hasta ahora. La siguiente, por favor. Bien, pues vamos a ver un poco en cuanto a las definiciones. La definición original pues nos habla de que la biotecnología pues es el empleo de organismos vivos o enzimas u otros derivados para la obtención de un bien o servicio para el hombre, y dentro de estos bienes o servicios pues incluye a los alimentos precisamente. En la siguiente, por favor. Existe otra definición que se le llama biotecnología moderna y que es una derivación de otras definiciones que existían previamente, que se fusionaron para dar esta otra y que nos incluye pues que emitió la Comisión del Codex Alimentarius y que pues nos habla de técnicas in vitro de ácidos nucleicos, principalmente DNA, aunque también, como vamos a ver después, involucra algo de RNA, DNA recombinante, pues para modificación de células o organismos, o también las técnicas de fusión de células, que eso se utiliza un poco más en células vegetales, para pues un poco más allá de superar las barreras biológicas de la reproducción para obtener pues algunos otros tipos de organismos con propiedades nuevas y útiles, en este caso también para la industria de bienes y servicios. La siguiente. Bien, ¿cuáles serían los objetivos en general? Pues el objetivo fundamental de la biotecnología de alimentos pues es la investigación acerca de los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o procesos biológicos o enzimáticos, así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. Entonces, por estos objetivos pues nos involucran tanto la biotecnología tradicional como la que se llama biotecnología moderna, como vamos a ver a continuación. Bien. La que llamamos biotecnología tradicional pues nos involucra principalmente lo que serían las fermentaciones. Las fermentaciones pues se habla de dos tipos de fermentaciones, pero en general pues en lo que llamamos pues procesos anaeróbicos y procesos aeróbicos, y algunos que están en la frontera, y pues de esto se trata de la modificación de algunos de los componentes de materia prima, que puede ser directamente pues frutas, vegetales, productos cárnicos, productos lácteos, los cuales normalmente se van a modificar por medio de microorganismos o de enzimas para alargar la vida de anaquel de estos productos o para producir algunos cambios a nivel sensorial que dan productos que pues pudieran ser un poco más palatables y que finalmente pues nos van a dar productos, si no se necesita oxígeno para la conversión, pues se llama de fermentaciones anaerobias. Si se ve involucrado este gas para esto, pues serían fermentaciones aerobias. Aquí tendríamos en las figuras pues dos ejemplos de fermentaciones que se llaman anaerobias. Sería por un lado un yogurt y por otro lado un encurtido, en este caso de pepinillos. La siguiente.
Se habla también pues, dependiendo del tipo de producto que se obtenga. En este caso tenemos dentro de las fermentaciones anaerobias, fermentaciones alcohólicas en las cuales el alcohol es uno de los productos finales, y aquí tenemos pues el vino, en este caso se presentan dos tipos de fermentaciones, la principal que es la fermentación alcohólica y una secundaria que es la fermentación maloláctica. También tenemos otro tipo de bebidas alcohólicas como cerveza, sidra, destilados, que ahí ya tal vez ya no pudiéramos hablar de un alimento precisamente, y otro caso especial que es el vinagre, en el cual pues en este caso el alcohol es el sustrato para las bacterias acéticas, las cuales van a dar como producto final el ácido acético, el cual se emplea pues principalmente en ensaladas y en otros alimentos. Dentro de las fermentaciones no alcohólicas pues tenemos una muy importante, pues los productos de panadería que todavía emplean levadura en su elaboración, en la cual pues se producen determinados cambios en el producto original, que es la harina de trigo, la cual se transforma en masa, y por fermentación a través de las levaduras se produce principalmente un gas, el CO2, el cual da cambios en un poco, dada la elasticidad del gluten, que es la proteína del trigo, y también el CO2 que se retiene, pues da este volumen a los panes. Tenemos los vegetales fermentados, generalmente los encurtidos, dentro de los cuales pues se tienen principalmente pues los pepinillos, las coles y algunos otros vegetales. Y finalmente dentro de la generación de forraje pues tendríamos el proceso de ensilado, que también es una fermentación láctica. Y ahí tenemos pues los ejemplos en las figuras, lo que sería el pan y la col agria. Dentro de las mismas fermentaciones no alcohólicas pues tenemos las fermentaciones en productos lácteos como leches fermentadas en general, el yogur que tenemos en la primera figura, los quesos que hay de varios tipos, también nos ayudan a conservar la leche y a darnos productos enriquecidos en proteínas y en lípidos, y finalmente otras bebidas lácticas alcohólicas como el kéfir que tenemos en la tercera figura, en el cual pues es un producto principalmente europeo. La siguiente tenemos los quesos, pues de estos tenemos varios ejemplos. Aquí principalmente tenemos a los no madurados, que tal vez sean los de mayor consumo en México. Tenemos en primera instancia pues un producto que se consume mucho con las ensaladas por su bajo contenido en grasa y su compatibilidad, que es el queso cottage. Tenemos lo contrario, que es un queso muy alto en grasas, que es el queso crema con hasta 33% de grasa. Y finalmente todos los quesos frescos que se consumen en México, empezando por el panela, los rancheros, inclusive incluyendo el queso asadero, quesillo, queso Oaxaca, etcétera, que son los de mayor consumo en México. También tenemos los productos denominados como quesos madurados. Aquí tenemos un ejemplo de quesos madurados por bacterias, las cuales en este caso crecen en el exterior, o se llaman de maduración externa, como el queso Limburger de consumo en Europa principalmente, que se dice que es el queso de sabor y olor más fuerte que se tiene. Se ve el crecimiento de la bacteria, un crecimiento rojizo en la superficie. En la siguiente tenemos también quesos madurados por bacterias, pero en el interior. Ahí tenemos pues los quesos suizos, el queso cheddar, el queso Gouda, y en México pues tenemos lo que sería principalmente el queso tipo manchego, el chihuahua, etc. Tenemos también quesos madurados por hongos, otro ejemplo de la biotecnología. Maduración externa, que tenemos ahí como ejemplos el queso brie, el queso camembert, una maduración mixta en el interior y en el exterior, como el llamado queso cambosola. Y finalmente, en la siguiente vemos a los quesos madurados por hongos en el interior. Ahí tenemos como ejemplo pues los quesos azules, como el queso Roquefort, queso Cabrales, etcétera, en el cual el crecimiento de hongos es en el interior, y también nos dan quesos de larga vida de anaquel, lo cual pues extiende pues la conservación de
de las proteínas y grasas de origen animal, en este caso de origen lácteo. En la siguiente pues tenemos también otro ejemplo de conservación de productos de alta cantidad en proteína y grasa, como son los embutidos cárnicos madurados. Y aquí tenemos como ejemplo los embutidos crudos curados, principalmente salamis y chorizos. Tenemos también los jamones crudos como jamón serrano, prosciutto, etc. Y productos de pescado fermentado, que esto incluye tanto madurados como tal, como salsas de pescado que se utilizan pues como condimentos. También tenemos los muy populares en Asia, los productos fermentados a base de soya. En Indonesia tenemos el tempe, que es el que tenemos acá en la parte inferior, que es un producto en el cual los hongos pues producen una especie de palanqueta fermentada del frijol de soya. Tenemos el shoyu o salsa de soya, que lo tenemos abajo en medio. El miso, que es el que tenemos abajo del lado derecho, que se utiliza principalmente para elaboración de sopas, también es a base de hongos y algunas bacterias lácticas, en el cual es un producto muy alto en sal. Y finalmente tenemos el sufu, que es el equivalente a un queso madurado, pero a base de soya. Algunos de estos productos pues tendrían la desventaja en particular de que son productos muy altos en soya, pero como se utilizan únicamente como condimentos, pues también podríamos decir que no tendrían tantos aspectos negativos en cuanto a hipertensión, por ejemplo, en esta parte. La siguiente tenemos pues ya lo que se llama la biología o biotecnología moderna, en el cual los alimentos producidos en base a estas técnicas de biología molecular o ingeniería genética o modificación genética, pues abarcan principalmente 4 tipos. En el primer caso tenemos los alimentos compuestos o que contienen principalmente organismos vivientes o viables. En este caso, por ejemplo, tenemos a los jitomates genéticamente modificados para que no se aguaden, que su textura sea firme siempre, pues sería un ejemplo de estos. También tenemos a los alimentos derivados o que contienen algunos pues derivados de organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, tenemos harinas que contengan proteínas que provengan, por ejemplo, de soya genéticamente modificada. Tenemos también alimentos que contengan algún ingrediente producido por microorganismos genéticamente modificados, por ejemplo, colorantes, vitaminas, aminoácidos como la lisina, que se utilizan como pues complementos o suplementos para alimentos, pero que provienen de microorganismos genéticamente modificados. En los 2 primeros casos, por ejemplo, al ser ingredientes o directamente el alimento un producto de un organismo genéticamente modificado, forzosamente debe llevar en la etiqueta esta indicación, mientras que en la tercera categoría no es necesario que lo lleve. Y finalmente, alimentos que contengan ingredientes procesados por enzimas, producidos también mediante microorganismos genéticamente modificados, como por ejemplo jarabe de maíz de alta fructosa producida a partir de enzima glucosa isomerasa producida por microorganismos genéticamente modificados. En este caso, generalmente tampoco se requiere un etiquetado en cuanto a esto, porque el producto final ya no tiene el derivado genéticamente modificado. Entonces tenemos, digamos, estas 4 categorías principalmente. En la siguiente, pues tendríamos más o menos cómo se hace la modificación de un microorganismo, en el cual pues se obtiene un gen para determinada característica, el cual se extrae del organismo original. Después se trata de introducir directamente en una entidad variable, como por ejemplo el DNA de un plásmido, el cual se abre con enzimas específicas, se inserta el gen del cual queremos que se exprese en el organismo, se vuelve a meter el plásmido dentro del organismo y se hace que se replique, y posteriormente pues se tendrán ya los organismos genéticamente modificados. Habría que ver la estabilidad del carácter,
si es necesario algo para que lo exprese, etcétera, etcétera, pero en principio se tendría ya con esto un microorganismo genéticamente modificado. En la siguiente, pues tenemos un ejemplo de esto, que es el cuajo, o sea, la enzima que se utiliza para la elaboración de quesos, elaborado por esta técnica. Entonces, para esto, pues se extrae ya sea del DNA, una copia del gene para la quimosina, que es lo que se tiene, el gen para la producción de esto, se inserta en un plásmido, esto se introduce en las células de levadura, en este caso levadura de panificación, y se hace que se produzca ya en gran cantidad y finalmente pues se obtiene lo que sería la quimosina o cuajo, que se llama cuajo recombinante, a partir de estas células de levadura, y que este producto pues ya está en el mercado. Se calcula que aproximadamente el 50% del cuajo en el mercado es recombinante. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo la taumatina, que es una proteína que es intensamente dulce. Se sabe que es de 2000 a 10,000 veces lo dulce que la sacarosa. Se produce en esta fruta y se ha expresado por la misma metodología en la levadura Pichia pastoris. En la siguiente tenemos lo mismo, pero en el caso de plantas, en el cual pues se hace la transformación de células de plantas, ya sea por infección con el hongo Agrobacterium al cual se le mete la información genética, o por bombardeo por las llamadas pistolas genéticas, en el cual partículas de oro con la información genética se bombardean a las células vegetales, se hace el cultivo de células vegetales, se regenera la planta, la cual ya va a adquirir el carácter nuevo. Y en este caso tenemos también la taumatina, esta proteína intensamente dulce, en este caso expresado en raíces del tabaco, la cual al hacerlo por la adición en cultivo de tejidos, también expresa esta proteína de una manera diferente, no en la misma cantidad que en la levadura, pero pues es otra alternativa para esto. En la siguiente pues podemos ver el cultivo total en cultivos, digamos, biotecnológicamente modificados. Pues aquí tenemos simplemente en la línea verde el total de cultivos, en la línea amarilla en países desarrollados y en la línea roja en países en vías de desarrollo. En la siguiente pues podemos ver las áreas de investigación principales. En caso de cultivos vegetales, son dos principalmente: características agronómicas y por otra parte cambios nutricionales y de composición. En la siguiente podemos pues ver, por ejemplo, algunas características agronómicas como resistencia a herbicidas. Esto en maíz es muy común, también en canola. Vemos los dos ejemplos. Del lado derecho, la aplicación de un soya a la cual se le metió el gen para resistencia a herbicidas, y se aplicó el herbicida, no le pasa nada a la soya, se mueren las malas hierbas, mientras que en el caso de la izquierda, pues si no se aplica nada, pues la mala hierba va a dominar a la soya totalmente. En la siguiente, por favor, pues tendríamos resistencia a virus, en este caso en papaya. En el caso de la izquierda, un cultivo infectado con determinado virus que provoca clorosis y pues tamaño más pequeño, mientras que en el siguiente caso pues ya se ha incorporado un gene que hace resistente a la papaya a dicho virus. En la siguiente, pues el tan mencionados cultivos BT, en el cual se incorpora la toxina de Bacillus thuringiensis, el cual pues hace que las plagas, al ingerirlo, se libere la toxina en su estómago y las mate. Tendríamos lo mismo en el caso de la soya, por ejemplo, en la figura de la derecha, en el cual pues se tiene un cultivo totalmente atacado por insectos, y en el caso de la izquierda el resistente por incorporación del gene BT. Y pues tendríamos lo mismo para el caso del maíz. Tipos de expresión: en el caso de arriba pues tendríamos que se expresa por el tipo de tecnología que se utiliza en todo el tejido de la planta, mientras que en el caso de la derecha solo en el tejido verde, y por lo tanto no se expresa ni en las flores, ni en la mazorca, ni nada de esto. En la siguiente tenemos tolerancia a sequía,
En el caso igual del maíz, pues tenemos del lado izquierdo tanto en el invernadero como en campo. En el caso de que que haya pocas lluvias, vemos cómo se marchita el maíz, y el lado derecho tenemos un poco más de tolerancia a esta sequía. En el caso de la siguiente, tenemos alteración en composición. Lo mismo, tenemos arroz que expresa beta-caroteno, del lado izquierdo el arroz normal, del lado derecho el arroz dorado. En la siguiente tenemos arroz rico en hierro, lo mismo del lado derecho, expresa la proteína ferritina, tiene el doble de hierro. Mayor contenido de proteína, pues se tiene diferentes maíces. Se ha logrado por diferentes técnicas, tanto transgénicas como no. La siguiente tendríamos pues eliminación de algunos compuestos tóxicos y alergénicos. En este caso tenemos la yuca baja en glucósidos cianogénicos para su aprovechamiento en países tropicales. En la siguiente tenemos alteración de perfil de ácidos grasos para que tenga menos ácidos grasos saturados en maíz, soya y canola. En la siguiente tenemos expresión de licopeno y luteína mucho mayor en el caso de jitomate, expresión un poco mayor de isoflavonas. En el caso de baja poectin-metilesterasa en jitomate, en este caso es bloqueo del RNA mensajero por tecnología antisentido, y hacemos que no se exprese esta enzima y tenemos lo que sería jitomate de buena textura hasta la madurez. La siguiente, pues en el caso del ganado, en Nueva Zelanda se ha experimentado por la producción de leche con más alto contenido de proteínas, lo cual nos da mayor rendimiento que cero. Y la siguiente, pues algunas caricaturas sobre alimentos transgénicos que no son tan malos como nos han hecho creer. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Humberto Hernández por su participación. Vamos a tener un breve espacio para preguntas. Entonces, los que todavía tengan preguntas en la mano, por favor, entréguenlas al frente. A los ponentes, si nos hacen el favor de pasar a los lugares para empezar con estas preguntas. Muchas gracias. Perdón, ¿quién se nos acaba?